Ya, entonces fíjense que tengo los códigos creados y tengo las citas creadas. Fíjense que si yo me voy al botón de citas, me va a mostrar en una ventana todas las marcas que yo fui haciendo en las entrevistas. Me dice el ID, el documento primario 1, esta es la cita 1. Documento primario 1, la cita 2. Esta está tomado del segundo documento. Y aquí está la cita, ¿cierto? Esa es la información que me entrega. Cuándo fue creado, cuándo fue modificado. ¿Ok? Ahí están entonces las citas. Y acá tengo los códigos. Entonces tengo estos códigos tomados de esta manera, ¿cierto? Que son los 3 códigos que he creado. Aquí está con cuántas citas están relacionados. Este está relacionado con una cita, este con 2. Acuérdense que tomamos 2 citas distintas, que eran las personas que ocuparme, tomamos dos citas y las incorporamos. Me dice eso, ¿cierto? Siempre el autor y las fechas de creación. Paralelamente, yo puedo, ¿cierto? Y conviene, es muy conveniente lo siguiente. Estoy acá en los códigos, ¿cierto? Fíjense que tengo el código acá, definición de ocupable, y yo puedo agregar, ¿cierto? Una anotación ahí. ¿Cómo lo hago? Marco el código y acá abajo puedo escribir en este cuadro. Entonces, definición de ocupable. ¿A qué me refiero con la definición de ocupable? ¿Se acuerdan que eso estaba en el nivel primario de análisis que se hacía? Entonces digo, la definición de ocupable se refiere al concepto que posee la comunidad de personas entrevistadas en relación a esta fuerza espiritual. Entonces genero la descripción de mi código. Después la segunda, personas con ocupable. ¿A qué me estoy refiriendo con personas con ocupable? A ver, guarde este, sí, ahí está la anotación. Fíjense que cambia el icono e incorpora una descripción. Personas con ocupable, ¿a qué me refiero? ¿Cierto? Sujetos que por sus características personales tienen, ¿cierto? Los acentos están quedando al revés. Ya, sujetos que por sus características personales tienen ciertos atributos espirituales. Entonces me queda la segunda cita, ¿ya? Hay una, fíjense que si yo quiero asegurarme que se va a guardar, me voy a edit, aceptar, y ahí me quedó guardado. Trascendencia, ¿cierto? Se entiende por trascendencia, ¿cierto? Todo aquello que tiene que ver con la vida después de la muerte. Acepto y voy entonces asignando anotaciones a mis códigos. ¿Ok? Quedan entonces las anotaciones dentro de mis códigos. Existe además otro tipo de anotación, que son las anotaciones generales de las cuales yo les hablaba, que son los memos. Los memos los creo, ¿cierto? Presionando el botón y haciendo clic en un ítem, perdón. Entonces me va a preguntar, ¿qué tipo de anotación es esta? ¿Es un memo? ¿Es un comentario? ¿O está vinculado a una teoría en particular? Voy a dejarlo como memo, ¿cierto? Entonces acá puedo hacer alguna observación general mientras estoy realizando este proceso de análisis. Podría decir, ¿cierto? En términos generales, las personas entrevistadas
poseen una noción de espiritualidad muy diferente a la noción occidental. ¿Cierto? Entonces yo, a medida que voy procesando la información, puedo ir obteniendo algunas observaciones que materializo a través de esta herramienta. Entonces voy creando, y esa está clasificada en tres, que es una anotación corriente, un comentario o vinculado a alguna teoría, porque yo estoy en teoría fundamental, yo finalmente uso esto para dar una explicación a un fenómeno. Entonces eso lo llamamos teoría. Presiono el visto bueno y quedó creado mi memo. Entonces después cuando yo quiera reducir, o sea, quiera volver a ver, voy a ver la lista de anotaciones que tengo y me aparecen en este punto, ¿cierto? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Yo lo que voy haciendo es procesar las entrevistas, ordenar la información, etiquetar la información, codificarla, ¿cierto? Y organizarla en el fondo en una especie de conceptualización nueva que me va a permitir entender e interpretar esta información que yo he recogido. Todo esto que les he mostrado está en un primer nivel de análisis. Este primer nivel de análisis consiste en segmentar unidades, ponerles etiquetas, crear las categorías. ¿Cierto? Entonces, en este primer nivel de análisis lo hago una especie de pasada por toda la información bajo estas herramientas. ¿Ya? Se llama esto el nivel textual. Es un nivel textual de análisis de información. ¿Qué viene posteriormente? Viene un nivel de abstracción mayor donde uso ya las otras herramientas, que es la creación de familias y la creación de network o mapas conceptuales, si les sale más fácil, y la creación de los informes. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Después lo voy a explicar, profesor, cómo se usa el programa, ¿no? Profe, hablando ya en serio, el tema es que donde no tenemos nosotros el programa es muy difícil. O sea, seguirlo todo lo seguimos, pero ahora, no, por supuesto, por eso, mire, lo que vamos a hacer como estrategia, es primero hacer esta pasada. ¿Por qué razón? Porque de hecho incluso facilita la explicación, tomen ustedes apuntes, piensen y todo. Y luego obviamente que nos vamos a trabajar con el programa, yo se los voy a pasar, lo van a instalar y vamos a ver si se acuerdan y yo personalmente les voy a ir mostrando. ¿Cuál es el problema? Que lo conozco, porque lo he hecho. Cuando incluso está el programa, hay una dificultad adicional, porque como no lo conocen mucho, se van entrampando en una cosa y es muy difícil trabajar en el grupo completo. Entonces, mientras hacemos la explicación general, un mapa, estamos haciendo un recorrido por el programa. Una pincelada, es como para que ustedes vean qué se puede hacer con él. ¿Ok? Y luego la exploración concreta la van a hacer sobre la base de la práctica. ¿Ya? Y nos vamos a apoyar en el tema de los videos. Bueno, hasta aquí están creadas las citas y los códigos. Y los memos en este primer nivel. En un segundo nivel nosotros podemos crear lo que se llaman las familias. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense que tengo la opción en códigos, editar familia, y puedo abrir el manejador de familia. Se llama Code Family Manager. ¿Qué me aparece? Estoy haciendo aquí familia de código. Acuérdense que se pueden hacer familias de otras cosas también. Pero aquí lo más habitual es hacer familias de códigos. Me aparece en la lista de los 3 códigos que creé. ¿Cierto? Voy a crear un par de códigos más para poder armar familia, porque con 3 es un poco difícil. Pero voy a hacerlo bien arbitrariamente, solo para que vean sobre la base de las preguntas. Entonces, por ejemplo, voy a pensar que esta